denoi eta eskerrik asko etortzeagatik. Desde Izquierda Unida Ezker Anitza de Rentería, daros las gracias a todas y a todos por acudir. Darle las gracias evidentemente también a John y a Miquel, si me vais a permitir que especialmente se la dé a Alberto, que hoy a muy primera hora de la mañana tuiteaba desde el aeropuerto su viaje a Euskadi a apoyar nuestra candidatura. Eskerrik asko Alberto eta ongi etorri Errenteria. Ezkerrean alternativas daude. En la izquierda hay alternativas. Toda frase que aparece en la carta que estoy recibiendo en nuestras casas durante estos días. Con ello no queremos recurrir a una frase vacía, a una frase hecha sin contenido. Estamos diciendo que lo que está ocurriendo en estos momentos en el Estado español no es algo inevitable, frente a lo que no caben más soluciones que recortes y ajustes. Esta situación no es inevitable y desde luego ninguna de las y los que estamos aquí presentes somos culpables de ella. Como no lo son las trabajadoras y los trabajadores de Catelsa en su planta de Oiartzun, la mayoría de ellos vecinos y vecinas de nuestro pueblo de Rentería, que de un día para otro se encuentran en el paro porque la dirección ha decidido que la empresa es más rentable en otro lugar que en Oiartzun. Negamos que esta crisis sea de alguna manera responsabilidad de todos. Estamos ante una monumental estafa donde los ricos cada día son más ricos y los pobres cada vez somos más pobres. Sin ir más lejos, hoy en los medios de comunicación aparecía la noticia de que la desigualdad entre ricos y pobres es la más alta en el Estado español de los últimos 30 años. Nos están robando la cara y por eso decimos y los animamos a rebelarse, a afrontar cara. Cayo Lara, el coordinador de Izquierda Unida a nivel federal, nos decía el otro día que aparte de la cartera nos están robando la democracia. Y yo pienso que es cierto que cada día somos más pobres y cada día somos un poco menos libres. Y por eso es el momento de decirlo claro, es el momento de decirlo alto, es el momento de decir que desde la izquierda hay alternativas, que lo que está pasando no es inevitable. Para eso contamos hoy, como ya os he señalado al principio, con la presencia de John Hernández, candidato por Guipúzcoa de Izquierda Unida Ezker Anitza, de Miquel Arana, coordinador de nuestra formación y a la vez candidato a Lehendakari, y de Alberto Garzón, que hoy lo describían en Facebook como el diputado más joven del Parlamento, pero sin duda uno de los que más sentido común del Congreso tiene. Finalmente, pasaros un par de convocatorias y animaros a participar en ellas. Mañana a las 11:15 en Trincherpe vamos a desarrollar un acto sobre medio ambiente donde contaremos con la presencia de Ascensión Las Heras, también diputada por Izquierda Unida en el Congreso Estatal, y con John Hernández, que de alguna forma nos describirá las propuestas que tenemos en este terreno, especialmente en una comarca como Azualdea, donde de alguna forma nos quieren condenar al cemento de una u otra manera. Y también animaros a acudir el sábado a las 6:30 al Museo San Telmo, donde contaremos con la presencia de compañeros y compañeras de Syriza, del Frente de Izquierda de Francia y del grupo de Dielinka alemán, porque entendemos, cada uno y cada una de los miembros de Ezker Anitza y Izquierda Unida, que la respuesta será europea o no será. A esta crisis hay que plantarle cara aquí, pero hay que dar una respuesta global a nivel europeo. Sin más, doy la palabra a John Hernández, candidato por Guipúzcoa y Izquierda Unida Ezker Anitza. Arratsaldeon, gaur ikasleok greban daude. Lo dijimos el sábado, esta organización, las mujeres y los hombres de esta organización, apoyábamos y nos sumábamos a la huelga que hoy han desarrollado miles de estudiantes, mujeres y hombres, jóvenes en todo el Estado. Y decidíamos apoyar esta huelga, como otras tantas, porque sabemos que cuando los estudiantes hacen una huelga, no están haciendo una huelga solamente para defender los derechos de los propios estudiantes,
Cuando los estudiantes paran la universidad y los centros educativos, están haciendo una huelga para defender los derechos de toda la sociedad. Es una frase que solemos decir muchos, todo el mundo, no solo en la izquierda, que una sociedad sin una buena educación es una sociedad sin futuro. Pero a veces esa frase es una frase manida, sin mayor fondo. Nosotros apoyamos, y las mujeres y hombres de esta organización hoy han participado, el que ha podido activamente en las convocatorias de los estudiantes. Apoyamos las movilizaciones de los estudiantes porque están luchando contra un modelo educativo que está sufriendo una transformación, lleva sufriendo ya una transformación de unos años a esta parte, pero ahora le están dando la puntilla final y están transformando el sistema educativo que teníamos, lo están transformando, lo están llevando no a nada nuevo, sino a aquel viejo modelo caduco del tardofranquismo, aquel sistema educativo destinado sencillamente a que los hijos de las familias que llamamos bien, de las familias de dinero, puedan acceder a los niveles altos de la educación y que en cambio los hijos y las hijas de los trabajadores no tengamos esa capacidad de acceder a esos grados y a esos niveles de educación. Mirad, para llevar a cabo esta transformación a este viejo sistema de educación, están utilizando una metodología que es la de la criba. Están segregando a los estudiantes, pero además están utilizando la criba más injusta que pueda haber, la criba económica, la criba de si tienes dinero, si te lo puedes pagar, podrás acceder a cualquier tipo de estudios, y si no, te tendrás que conformar con las peores universidades o con unos niveles de educación más bajos. Esta criba, como decía, es la más injusta, y además ellos, que son muy hipócritas, la derecha es muy hipócrita, y le gusta disfrazar a las cosas que en realidad son reaccionarias, son muy viejas, les gusta disfrazarlo con palabras modernas para hacernos creer a la gente que son cosas nuevas, que son cosas incluso progresistas. Han tenido la caradura de llamarle un sistema que ellos han calificado de excelencia, y nos quieren hacer creer que está destinado a que los mejores lleguen, a que saquemos de nuestro sistema educativo a los mejores y que por lo tanto de la juventud preparemos bien a los mejores. Mirad, nosotros no nos creemos eso, entre otras cosas porque les conocemos y sabemos lo que quieren, pero es que alguien se cree que un joven de una familia con dinero, por muy zoquete que sea, no podrá acabar cualquier tipo de estudios universitarios. A base de dinero podrán seguir pagando las matrículas, las tasas, presentarse las veces que haga falta los exámenes y al final sacarán. Y aquel que no tenga recursos económicos caerá en la primera ronda y se tendrá que conformar con los estudios más bajos. Por eso nosotros decimos que lo que han llamado sistema de excelencia no es un sistema de excelencia, es un sistema de criba. Y además es un sistema de criba, como decía, muy injusto, porque ellos permiten que sí, a hijos de trabajadores, si son muy buenos, si demuestran ser muy buenos, lo que ellos llaman excelencia, quizás eso sí, a través de ayuda puedan acceder a los niveles más altos de la educación. Pero lo tienen que hacer a través de ayudas, porque son familias, y todos sabemos, y aquí seguramente somos todos y todas gente trabajadora, son familias que por sí solo, con el aumento de tasas que están aplicando, no se lo van a poder pagar. Pero es que además el sinvergüenza, y yo no me voy a cortar en tildarlo así, el sinvergüenza e impresentable ministro de Educación que tenemos actualmente en el Estado español, el señor Wert, nos decía, yo creo que como hace un mes, que tenemos que ir hacia un modelo donde los estudiantes se tienen que acostumbrar a pedir préstamos, ya no becas, sino préstamos para realizar los estudios. Y hace unos años solíamos gritar en las manifestaciones aquello de antes eran becas, ahora hipotecas, y algunos nos decían, bueno, exageráis un poquito, ¿no? La cosa no es para tanto. Bueno, eso ya está aquí. Nos están diciendo que si queremos estudiar en la universidad tendremos que pedir hipotecas, y luego además, si no podemos pagar esas hipotecas, nos dirán, como han hecho en otros órdenes de cosas, nos dirán que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y sabemos que es mentira. No hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y no queremos que nos obliguen a pedir préstamos para acceder a la universidad. Nosotras defendemos una universidad y un sistema educativo público, de calidad, laico y gratuito. Y la gratuidad es muy importante, y hay dinero y lo sabéis. La gratuidad
es la única cosa que nos garantiza que podamos acceder de verdad en igualdad de condiciones al sistema educativo. Y por eso desde esta organización tenemos propuestas claras de cara a mantener un sistema público, como decía, de calidad, gratuito y laico. Y estas reformas, esta transformación que está sufriendo el sistema educativo, lo está sufriendo a nivel estatal, pero lo está sufriendo también a nivel de Euskadi. Y mirad, esto está perfectamente coordinado con las políticas que se aprueban en la Unión Europea. Y aquí en este país, en Euskadi, algunos, en concreto yo voy a citar al Partido Nacionalista Vasco, que se acostumbra muchas veces a decirnos que la culpa está fuera, que la culpa es de Madrid, y la gente tiene derecho a saber la verdad. Y la gente tiene derecho a saber que los europarlamentarios del Partido Nacionalista Vasco, cuando van allí a Europa, votan en bloque con los partidos de derechas. Votan en bloque estas cosas con el Partido Popular y con Convergencia de Unión. Y luego cuando vienen a Euskadi le echan la culpa a Madrid y nos dicen que la culpa es de Madrid. La gente tiene derecho a saber la verdad y tiene derecho a saber que esos mismos eurodiputados que aquí le echan la culpa a Madrid van a Bruselas y votan lo mismo que los parlamentarios del Partido Popular en Madrid. Y como decía, creemos que la gente tiene que saber la verdad, ¿no? Y tenemos que decirles que aquí en Euskadi el Partido Socialista, que es un partido que también, como nosotros, se reclama de la izquierda, es un partido que aún llevan el nombre socialista y obrero. Yo soy de los que piensan que no tienen ya nada de socialista y obrero más que sus bases y sus votantes. El Partido Socialista lleva 3 años gobernando en Euskadi y ahora se presenta a las elecciones diciendo que es defensor de la enseñanza pública y diciendo además que él es el muro de contención ante los recortes del Partido Popular en otras materias, pero también en concreto en la educación, y diciendo que aquí no se aplican los recortes. Y es mentira. Y la gente lo tiene que tener claro. En Euskadi el Partido Socialista está aplicando recortes también en materia de educación. Y si no, o yo soy muy zoquete, o si no, que alguien me diga, si no es un recorte el hecho de que en el actual curso económico 2012-2013, con 2.300 alumnos más matriculados que el año pasado, haya 300 profesores menos. Eso no es un recorte, eso es un recorte silencioso. Lo que están haciendo es que a aquellos profesionales de la educación que se retiran, que se jubilan, no se les sustituye. Y eso es un recorte, y hay que decírselo a la gente del PSOE. Están recortando también en educación y no queremos que nos engañen. Y mirad, nos están engañando también. Nos están diciendo mentiras cuando afirman defender el sistema público de enseñanza, cuando en 3 años no han hecho nada, no han movido un ápice por cambiar el sistema educativo que tenemos en Euskadi, que es uno de los sistemas educativos de todo el Estado. Aquí, que a veces nos jactamos de ser tan de izquierdas y tan progresistas en Euskadi, es uno de los sistemas educativos que más porcentaje de ingresos destina a la educación privada, a los colegios y a las universidades privadas. Y me da igual que esos colegios lleven el nombre de una virgen o se llamen icastolas. Son escuelas privadas y se está destinando una cantidad de dinero ingente cuando sabemos que el sistema público, la red pública, no está cubriendo las necesidades de la gente, porque si las cubriera estaríamos hablando de otra cosa, pero no cubre. Hay familias que quieren matricular a sus hijos en la escuela pública y no pueden, porque no hay escuelas públicas en no sé cuántos kilómetros a la redonda. Pasajes, que está aquí al lado, es un ejemplo de ello. No recuerdo cuántos habitantes tiene Pasajes, pero le debería corresponder una escuela secundaria de educación pública y no la tiene. Y esas cosas hay que reivindicar desde la izquierda. Y quien se reivindica de la izquierda, y el Partido Socialista lo hace, no puede defender ese modelo educativo. Y si estás 3 años en el gobierno, no puedes estar sin hacer nada al respecto y luego presentarte a las elecciones y decir que defiendes el modelo público, la escuela pública. Y mirad, todo esto que os comento, toda esta transformación que está sufriendo el sistema educativo, en realidad responde a una lógica. Y responde a la lógica del sistema en el que vivimos. Vivimos en un sistema capitalista que se sustenta, y me llamaréis arcaico y carca, pero así lo voy a defender, se sustenta en la diferenciación entre clases sociales. Y por eso nos llevan a un sistema educativo segregador
que diferencie a las clases sociales, porque el sistema educativo es el reflejo de la sociedad futura que se quiere construir, y por eso nos llevan a un sistema dividido en clases sociales, y por eso tanto el Partido Socialista como el Partido Popular después han aprobado 2 reformas laborales cuyo objetivo final era precisamente dejar bien claro que existe una clase trabajadora. Luego ellos en los discursos nos llaman clase media, pero han aprobado dos reformas laborales que facilitan el despido, y el despido es muy grave, el paro es muy grave. Sabemos que el desempleo es un drama en sí mismo, pero además nosotros decimos que el desempleo lo utilizan como herramienta. El desempleo es un arma que utiliza el capital para que luego aceptemos los que tenemos trabajo que nos rebajen los salarios, que nos rebajen las condiciones. Utilizan ese chantaje para cuando luego vienen y nos dicen: "Ay, tienes que rebajarte el salario, tienes que quedarte más de las 40 o 45 o los que hemos trabajado 50 horas semanales, y además no te voy a pagar las horas extras, y además no vas a decir nada porque sé que hay 45.000 guipuzcoanas y guipuzcoanos ahora mismo que están esperando para ocupar tu puesto de trabajo". Eso es un chantaje, y yo lo digo bien claro, es violencia. En este país que tanto tiempo hemos estado condenando la violencia, eso es una violencia que ejercen contra las trabajadoras y los trabajadores. Por eso, a este respecto, hemos dicho durante la campaña que para esta organización, la verdad es que siempre, pero en la situación actual, el tema del desempleo es una prioridad, por el drama que es en sí mismo, y porque sabemos que no podemos dejarles a quienes nos oprimen esa herramienta que utilizan para que luego la gente tenga miedo. Y tenemos propuestas concretas, no sé si Miquel luego las va a desgranar, pero yo os invito a que os leáis el programa. Yo creo que la gente de izquierdas, y estoy seguro que los que estáis aquí sois todos de izquierdas, tiene que preocuparse un poquito por leer los programas, por leer las cosas que decimos, y tenemos propuestas concretas. Brevemente detallo la vieja reivindicación de la izquierda: jamás renunciamos a las 35 horas. Hubo un tiempo donde no se hablaba mucho de ellos, pero que la gente lo tenga claro, esta organización jamás renunció a la reivindicación de reducir las horas de trabajo sin reducción salarial. El trabajo que hay que repartirlo. Es un principio de solidaridad de clase, de la clase trabajadora. Y luego queremos crear empleos allí donde la gente lo necesita, que es justo donde los otros lo están recortando. Servicios públicos, educación, sanidad, transporte, dependencia, energías renovables. Ahí es donde hay que crear nicho de trabajo. Y la pregunta, cuando decimos vamos a crear empleos, cuando cualquier partido dice yo voy a crear no sé cuántos empleos, la pregunta es ¿de dónde van a sacar ustedes el dinero? Nosotros llevamos desde el principio de esta estafa, en el año 2008, diciendo de dónde se puede sacar el dinero. Otra cosa es que, como sabéis, no nos hacen caso. Y llevamos mucho tiempo denunciando que en este país hay una economía sumergida muy grande. Y no estamos hablando del taller de ahí atrás que un día no te cobra el IVA por una avería de 100 euros. Estamos hablando de las grandes empresas que, como sabéis, son las grandes defraudadoras. Hay dinero y se puede utilizar para crear estos puestos de trabajo en las cosas que necesita la gente. Y yo no quiero irme sin hablar de lo que, al menos para mí, es otro de los grandes dramas que hemos vivido en los últimos años aquí en Euskadi y en todo el Estado. El tema de la vivienda. Lo tenemos interiorizado, lo sabemos de sobra. Es una auténtica injusticia que aquí mismo en Euskadi haya miles de viviendas vacías, propiedad de los bancos, mientras miles de personas no tienen acceso a la vivienda. Y que esos bancos, incluido Kutxabank, y no me cansaré de decirlo, que es aún un banco público, estén desahuciando a las familias de su casa. Y tenemos que decir a la gente una cosa: porque no nos echan porque no pagamos, pero no es que seamos morosos porque sí, nos echan porque no pagamos, porque nos obligaron, y digo bien, nos obligaron a firmar hipotecas abusivas, porque era la única manera que teníamos de tener acceso a la vivienda. Si hubiéramos tenido otra manera de tener acceso a la vivienda, no hubiéramos firmado esas hipotecas. Así que ahora que no vengan diciendo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es mentira que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades la gran mayoría de la población. Y ahora sí voy a ir acabando. Quería contaros algo que llevo haciendo desde la pre-campaña. Vamos a poner un poquito de agua. Mirad, estamos diciendo en la campaña
empezamos en la pre-campaña un poco presentándonos. Yo creo que cuando te diriges a la gente y luego le vas a pedir el voto tienes que decir un poquito quién eres, aunque muchos nos conozcáis. Y yo llevo ya varias semanas diciendo que somos trabajadores, estudiantes, parados. Somos gente de barrio, somos gente normal. Yo soy un tío normal que vivo ahí en Irún. Soy hijo de dos personas, mi padre y mi madre, trabajadores. Y somos gente que tenemos un compromiso social y político muy fuerte. Entre otras cosas porque yo desde que era adolescente hay cosas que no puedo tolerar, que no puedo ver. Y yo ver que en el mundo, y quizás no tenga del todo que ver con las elecciones autonómicas, pero también que hay niños que trabajan 12 horas en minas en unas condiciones que ni en el siglo XIX, y a la vez haya unos derroches ingentes y nos saquen en la tele cómo la gente se gasta $1000 en una botella de champán y encima saque pecho, eso es intolerable. Yo eso no lo puedo ver. Y las injusticias que tenemos aquí en nuestro país, que hay muchas, que hay gente en la calle, cada vez hay más gente en la calle, cada vez hay más gente pidiendo, eso la izquierda no lo puede tolerar. Y por eso somos gente normal, pero somos gente que estamos dispuestos a rebelarnos, pero no solo a las elecciones. Yo lo he dicho, votar Izquierda Unida Ezker Anitza es un voto de rebelión no porque nosotros lo digamos, sino porque nos conocemos, somos gente normal, pero que está dispuesta a rebelarse. Yo os aseguro que el día siguiente de las elecciones yo voy a seguir en la rebelión. Yo voy a estar rebelándome mientras el mundo sea injusto hasta el día que me muera. Y quiero que la gente se rebele con nosotros. Creo que la gente que no soporte estas injusticias se rebele. No podemos caer en la resignación en la que nos quieren hacer caer cuando la gente dice yo ya no creo en nada. Muy bien, pues inicia tu lucha. Cada uno a su forma y a su modo. Yo no digo que la gente venga a afiliarse con nosotros. Ojalá. Pero que la gente se rebele. Os animo a que os rebeléis con nosotros el 21 de octubre en las urnas, pero también el 22 de octubre en las calles, en los centros de trabajo, en las asociaciones vecinales, culturales, en todas partes. Y desde luego, en todos esos sitios vais a encontrar a la gente de Ezker Anitza, de Izquierda Unida. Nos vais a encontrar allí. Salud, gracias y República. Es que somos, no tenemos ni protocolo, ya subo yo, me quiere acercarse de sí, Miquel Arenas, coordinador de Ezker Anitza y candidato a lehendakari. Arratsaldeon, izkioetan biltzela eskerrik asko tortzaetik, eta berriro ere, eta uste laugarren aldia dela, eskerrik asko Albertori, ez dakit oso ondo nondik, Euskadira berriro ere tortzaetik, egun osa daielako leku batetik bestea eta esate jo egin behar dona da Euskadira etorri bai, baina beste lekutara kasuan beste ezkun, beste asko negatuko dalako, orduan, lasai eskerrak eman eta horrengo astean ere izango dugulakoan, gero behitza berari pasatuko dugu. Gaur, badakizue, egunak asa ala eta kanpainak aurrera egin ala, gai ezberdinak aukeratzen ditugula, geure programan datozen hainbat proposamen azaltzeko, eta uste dugulako, eta hori izan dugu hasieratik. Kanpaina elektoralak izan behar ditula bi helburu. Batetik pedagogia egitea, jendeari azaltzea, zer gertatzen ari den, jendea modu informatuan joan dadin gero bozkatzera, eta bestetik noski baita ere geure proposamen propioak azaltzea. Jendeak jakin dezan, urriak 21 batean, Ezker Anitza Izquierda Unidari bozka emateak zer suposatzen duen, eta zein da zuenganako hartzen dugun konpromisoa. Hori baita guretzako kanpaina eta hori baita guretzako programa electorala, el compromiso que asumimos con todos vosotras y vosotras. Por eso, a lo largo de toda esta campaña, estamos intentando hacer pedagogía para explicar cómo se genera la crisis, qué decisiones políticas hacen que seamos nosotros y nosotras los de abajo quienes suframos la crisis que generaron los de arriba, y por otro lado también ir explicándoos un poquito cuáles son las propuestas que hacemos y que lanzamos desde Ezker Anitza Izquierda Unida precisamente para afrontar la crisis de otra manera, porque estamos convencidos y convencidas de que hay alternativas. Y en ese sentido este es nuestro contrato, un contrato unilateral que os presentamos a los ciudadanos y las ciudadanas de Euskadi, y que es un contrato, el programa electoral que nos comprometemos desde luego a cumplir en todos sus términos. Y como no nos da para explicar las 100 propuestas en una intervención, porque entre otras cosas sería larguísima y os aburriríais de solemnidad, hemos elegido cada uno de los días de campaña dedicarlo a un tema.
a uno de los 20 temas que tenemos en el programa electoral, y para hoy decidimos que el tema más apropiado era el de la educación. No es en ningún caso una opción casual, sino sabiendo, como sabíamos, que hoy iba a haber una huelga de estudiantes convocada en todo el Estado, creíamos que precisamente era el día adecuado para que nosotros y nosotras pudiéramos hablar de educación y contaros qué es lo que llevamos en nuestro programa, porque de la misma manera que aspiramos, y creo que es una aspiración legítima también, a contar con vuestra confianza para poder estar en las instituciones, para poder estar en el Parlamento transmitiendo este programa, como os decía, también queremos revelarnos con los ciudadanos y las ciudadanas en la calle. Y hoy a la mañana nuestros compañeros más jóvenes y nuestras compañeras más jóvenes, los y las estudiantes, han estado en la calle apoyándose a huelga, han estado de paso jugándose el pellejo en Gran Vía, en Bilbao, porque últimamente cada vez que hay una manifestación parece que tienen que venir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya sea la Policía Nacional, la Guardia Civil o la propia Ertzaintza, a limitar la libertad de manifestación. Hoy en Bilbao también ha pasado lo mismo, y ahí estaban nuestros compañeros y nuestras compañeras, muchos de ellos también candidatos en las listas de Ezker Anitza, Izquierda Unida, porque cuando hablamos de rebelión, y antes lo decía John muy bien, cuando hablamos de rebelión no hablamos de un eslogan para llevarlo hasta el día 21 de octubre y olvidarnos luego de él. Jaiki diogunean, jaikitzea eskatzen dizugunean, eskatzen dugu jaikitzea elkarrekin. Eta eskatzen dugu jaiki hori, errebeli hori, elkarrekin egitea kaleetan eta baita instituzioetan ere. Baina gaur goizean ez tokatzen instituzioetan egotia, gaur goizean tokatzen zen kalean egotia, eta bertan egon izan da Ezker Anitza Izquierda Unida ere bai. Eta ez hori bakarrik, 21 aurrera bertan izango gara ere bai. Kaletan izango gara, instituzioetan izango garen bezala, zeren eta naiz eta kanpaina hasieran inork ez duen duro bat ematen ugatio, badirudi kanpainak aurrera egin ahala, geure aukerak gero eta zabalagoak direla, legebiltzarrean eoteko, zeuek horrela erabakitzen duzulako, asko oso nekatuta zaudelako, beti mezu berdinak entzuteaz. Eta gaur gertatu izan da gauza bat manifestaldi horretan, ni ez naiz bertan egon, baina bertan egon diren kideak ala azaldu didaten, gertatu izan da gauza bat aspaldi gertatzen ez zena. Gazteak, ikasleak, heldu direnean, Bilbori buruz ari naiz, Eusko Jaurlaritzako ordezkaritzara, heldu direnean funtzionariak, langileak, atera egin dira, beraien lanpostutatik, kalera atera dira, gazteekin, ikasleekin bat egiteko. Esto no ocurría desde hace muchos años. Yo recuerdo las manifestaciones cuando yo era estudiante, muy al final de los años 80, tampoco, pero sí muy al final de los años 80, cuando estudiaba en la educación secundaria. Los estudiantes, la verdad es que estábamos bastantes días de huelga, las cosas como son, pero teníamos que estar, porque en aquel momento querían imponernos la enésima reforma educativa, creo que no sé cuál era, creo que era la LOCSE por aquel entonces, y coincidía aquello con las luchas de los obreros de Euskalduna, en Bilbao, y coincidíamos todos en la calle. Veníamos los estudiantes de un lado, venían los trabajadores de Euskalduna de otro, nos juntábamos todos enfrente del gobierno vasco y estudiantes y trabajadores unidos gritábamos lo mismo en contra del poder, en ese caso del gobierno vasco, en contra del poder establecido. Y eso es lo que nosotros aspiramos que ocurra en este país, no solo a partir del 21 de octubre, sino desde mañana. Que todos y todas, trabajadores, estudiantes, parados, pensionistas, seamos capaces de salir a la calle, rebelarnos y decirle ya está bien al poder establecido, decirle ya está bien a la Troika, decirle ya está bien al Partido Popular, decirle ya está bien al Partido Socialista de Euskadi, que lleva 3 años gobernando con Basagoitia, recortando como nadie, y al mismo tiempo luego haciendo una campaña en la que dicen que son el muro de contención. ¿De qué? Muro de contención, de que ese es el objetivo, salir a la calle y parar unos recortes del Partido Socialista de Euskadi que particularmente son dolorosos para nosotros, desde luego, y nosotras en la educación. Lo ha dicho antes John, hemos discutido mucho en el Parlamento sobre este particular. Hemos oído, y creo que ayer mismo en ese debate en el que no nos han dejado participar, porque la Junta Electoral considera
que la voz de Izquierda Unida, la voz de Ezker Anitza, no le resulta cómoda y por lo tanto nos ha excluido de esos debates de la televisión pública. En ese debate decía ayer Isabel, la consejera de Educación, que no habían recortado en educación, que no ha habido recortes en educación en Euskadi y que ellos se comprometen a mantener una educación de calidad. Pues bien, en educación, así como en sanidad, el gobierno de Patxi López ha sido el que le ha enseñado el camino a Mariano Rajoy, ni más ni menos. Fue el gobierno de Patxi López quien decidió, por decreto, vía circular, limitar las sustituciones de cualquier docente en los centros educativos públicos hasta que no hubieran transcurrido mínimo 5 días de baja, o lo que es lo mismo, 9 días semanales, si cogemos los fines de semana. Eso, que luego cuando Mariano Rajoy lo elevó a 10, que hizo que se rasgaran las vestiduras los del Partido Socialista de Euskadi, estando en Euskadi, eso lo inventaron ellos. Y sabéis, si tenéis hijos, si tenéis hijas, si tenéis escolar, lo que eso supone. El hecho de que el andereño, el maestro de un niño, de una niña, no sea sustituido durante una semana. Cientos de horas lectivas perdidas al año. Cientos de horas lectivas perdidas al año. Esos son algunos de los recortes que nos ha ido imponiendo el tándem López-Basagoiti. Un tándem López-Basagoiti que da la sensación de que no ha existido nunca. La verdad es que está siendo una campaña francamente pintoresca. Parece que no hemos tenido el lehendakari durante 3 años y medio. Oímos a Patxi López, no tiene ningún elemento de gestión que ofrecer y por lo tanto se dedica a arremeter contra Iñigo Urkullu, que nosotros ya sabéis que poco tenemos en común con el Partido Nacionalista Vasco, pero que el que ha gobernado ha sido él. El que ha estado 3 años y medio dándose la mano o dándose el lote, como decían al principio de la legislatura, con Antonio Basagoiti ha sido Patxi López. ¿Por qué no nos explica qué ha hecho durante 3 años y medio mientras se daba el lote con Basagoiti? Ya está bien que no dijera la ciudadanía. Ya está bien. Y por lo tanto, como decía, recortes en educación, pero no solo recortes en educación. También el mantenimiento, y sobre eso hemos discutido también esta legislatura en el Parlamento Vasco, el mantenimiento de lo que ellos llaman el sistema educativo de educación, el sistema vasco de educación. Un sistema vasco que pactaron en su día Partido Socialista de Euskadi y Partido Nacionalista Vasco. Pacto, ojo, que volveremos a ver después del 21 de octubre, que no se equivoque nadie, lo volveremos a ver, porque ya sabéis que el Partido Socialista pide el voto de la izquierda para pactar con la derecha. Y ese pacto lo volveremos a ver, como lo vimos en su momento. Hori berriro ikusiko dugu. Eusko Alderdi Jeltzalea eta Eusko Alderdi Sozialista 21 batetik aurrera elkarrekin gobernatzen, hori herri honetan berriro ikusiko dugu. Eta zein aitzak erabiliko duten ere, esan dezaket, estabilitatea. Estabilitatearen mesedian, bat eta bestea elkarrekin gobernatuko dute. Eta ere gehiago esango dizuet. Hasi dira batzuak eta bestiak adostasunak jorratzen. Eta ikusiko ditugu hurrengo egunean adostasun horiek zanolakoak diren. Hasi direlako eta 21 batean berriro ere ikusiko dugu. Baina Euskal hezkuntza sistema delako hori, bai batzuk eta bai bestek adostu zuten hori, da, hain zuzen ere, eskola erdiak publiko izatea eta beste erdiak pribatu. Hori da, lortu zuten adostasuna. Euskadi es la comunidad autónoma de todo el Estado español donde hay más enseñanza concentrada. Donde más. Y no hay donde más por una voluntad de las familias, como dicen ellos, la libre elección de la familia. Hay donde más en la enseñanza concentrada, porque es una decisión política. Porque el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco decidieron que la mitad de los alumnos irían a la concertada y la mitad de los alumnos irían a la pública. Y que esos son unos porcentajes que no se pueden alterar. Porque ese es el acuerdo al que llegaron. Un acuerdo que nos han defendido con uñas y dientes a lo largo de toda la legislatura. La misma Isabel Celaá, que dice que ellos defienden la educación pública y de calidad, esa misma Isabel Celaá nos ha defendido una y otra vez que eso es fruto del acuerdo y por lo tanto lo que hay que hacer es mantener el acuerdo. Luego, eso sí, cuando vimos noticias de Allende del Ebro que los niños tienen que pagar por llevar el tupper, nos sorprendemos muchísimo, nos indignamos muchísimo, pero en las concertadas hay que pagar por el servicio de comedor, por el servicio de transporte, por el servicio de no sé qué, por el servicio no sé cuál, por las extras escolares. Todo eso se está pagando en Euskadi. Todo eso se está pagando en Euskadi y se está financiando con dinero público.
Y no solo eso, en Euskadi sigue habiendo centros concertados donde se divide la educación por sexos. Y se lo pregunté a CELA y me dijo que la ley era así y que por lo tanto había que cumplir la ley y que eso no tenía más remedio. Que no le gustaba demasiado, por lo visto a CELA hay muchas cosas que no le gustan demasiado, pero se acaba haciendo, pero que era la ley. Por lo tanto, nos lo ha dicho John también antes, la nueva reforma educativa, enésima reforma, porque da la sensación de que aquí un gobierno, para poder ser gobierno, tiene que reformar la educación. De forma que no hay manera de que personas que tengamos más de 8 años de diferencia de edad hayamos estudiado lo mismo. Desde el bachiller al EGB, el BUP, la ESO, la no ESO, el primaria, el secundaria, cada uno tiene que poner lo suyo. Y cada uno tiene que poner lo suyo, y ayer nos lo explicó muy bien el ministro Wert. Para españolizar. Para eso quiere el Partido Popular la reforma educativa, para españolizar, y ayer tocó Cataluña, pero ha llegado el caso, de la misma manera que españolizan catalanes, españolizan vascos. Ese es el modelo educativo del Partido Popular. Un modelo educativo centralista, un modelo educativo excluyente, y un modelo educativo que solo busca potenciar, desde chiquititos, el pensamiento único. Ese es el modelo educativo que busca el Partido Popular, el pensamiento único del Partido Popular trasladado a la escuela. Más y menos. Y ante esto hay que presentar alternativas. No basta con repetir durante toda la campaña: apostamos por un modelo público de calidad. Apostamos por un modelo público de calidad, que es lo único que estamos escuchando al Partido Socialista de Euskadi. A EH Bildu no sabemos muy bien qué escucharlo, porque tiene algo que cascó, que como bien ha dicho John, son privadas. Concertadas también, pero privadas. Modelo D, pero privadas. Por lo tanto, ahí es cuando empezamos a ver que EH Bildu, muchas veces, si tiene que elegir entre Ikurriña o izquierda, acaba eligiendo Ikurriña. Siempre acaba eligiendo Ikurriña. Y eso lo harán también a partir del día 21. Nosotros, entre izquierda y cualquier otra cosa, sea lo que sea, ya sea Ikurriña, ya sea Española, ya sea Poder, ya sea lo que sea, entre izquierda y cualquier otra cosa elegimos siempre izquierda. Siempre izquierda. Es un compromiso que vamos a mantener durante los próximos 4 años en el Parlamento Vasco. 5 propuestas del programa y voy acabando. Garantizar una educación pública y de calidad, pero además que garantice la coeducación en igualdad entre sexos, lógicamente, que los niños y las niñas sean educadas en igualdad. No vayamos a montar escuelas alarde desde el principio de la educación, que sean educadas en igualdad, y una escuela laica. Una escuela laica que saque la asignatura de religión del horario lectivo. Las escuelas públicas no son catequesis. Catequesia hartzeko, joan zaitez elizara, joan zaitez mezquitara, joan zaitez nahi duzun lekua, baina katekesia ezin da eskola publikoan eman. Errespetuz, baina gauza bakoitza bere lekuan. Un plan que acabe poniendo fin a la educación concertada. Esta es una de las propuestas que a mí más me gusta, porque cuando la izquierda cercana, vamos a llamarle así, no acaba de saber cómo responder a ninguno de nuestros argumentos, nos dice que hacemos demagogia. He oído al PSOE decir que hacemos demagogia en el Parlamento cada vez que se oye hablar. Cuando no tiene argumentos, usted hace demagogia. Y claro, usted lo que hace es política neoliberal. Pero bueno, pues aquí para eso estamos, para discutir cada uno lo suyo. Y por tanto, nosotros aspiramos a que desaparezca la concertada. Esa es nuestra aspiración. Ese es nuestro objetivo. Pero no vamos a lo loco. El año que viene que ya no haya concertada, que es lo que normalmente nos suelen acusar. Y nos acusan mucho de ese tipo de cosas. Sino que haya un plan plurianual que vaya haciendo desaparecer la concertada, de forma que las plazas de educación pública se vayan asentando y se vayan colocando en nuevos centros educativos públicos que, entre otras cosas, habría que construir, que, entre otras cosas, posibilitaría que gran parte de la gente que se quedó fuera del mercado laboral por la burbuja inmobiliaria y que se dedicaba a la construcción pudiera reincorporarse al mercado laboral. Eso es lo que hace falta. Este es el tipo de inversiones que hace falta. ¿Y qué deciros sobre la educación y los idiomas en Euskadi? Betiko eztabaida,
gurasoen askatasuna, euskara ikasteko eskubidea, bata, bestia, A, B, D ereduak, geuk oso argi daukagu. Ereduen garaia igaro da. Ereduen garaia pasatu egin da. Eskola publikoak izan behar du eredu bakarra. Eredu bakarra zeinak bi helburu izan behar dituen. Batetik, euskara eta gaztelania behar dan bezala ume guztia irakustea, eta bigarrenik, ingelesa ere eskolan sartzea. Lortu behar dugun helburua da, etorkizuneko ikasleak euskara, gaztelania eta ingelesa jakitea behar dan bezala. Hori da helburu, eta helburu hori ez da inori okurritu zaion zerbait. Baizik eta gurasoek urteetan zehar hartutako erabakiaren ondorio. A eta B eredutara ia matrikulatu ez dituztela beraien seme-alabak. Por lo tanto, educación pública gratuita de 0 a 18, trilingüe, pero priorizando, lógicamente, la enseñanza del euskera y el castellano. El objetivo es bien sencillo, que a los 18 nuestros estudiantes sepan euskera, castellano e inglés. Y no es tan difícil de conseguir. Y además, cuando nos hablan de la libertad, esta propuesta es consecuencia de la libertad que los padres y las madres en Euskadi han ejercido durante años, prácticamente no matriculando a nadie en el modelo A. Y por lo tanto, entendemos que forma parte de la voluntad y de la libertad de los padres y las madres. Becas y ayudas. Va a hacer falta becas y ayudas. Va a hacer falta becas y ayudas porque Bolonia es el ejemplo más claro de la anglosanización de la americanización, por hacerlo más fácil, de la americanización del sistema universitario, en este caso del Estado español. Llegan hasta determinado punto quien tiene menos dinero, a partir de ahí empiezan los másteres, doctorados y todo ese tipo de cosas que tiene Alberto, que es muy listo, pero que no todo el mundo puede permitirse. Y por lo tanto hace falta un sistema fuerte de becas y ayudas para que aquel quien quiera y tenga capacidad pueda seguir estudiando todo lo que considere y todo lo que sea necesario. Estas son nuestras propuestas, ni más ni menos. Como en el resto de temas del programa, habrá gente a la que le gusten más y gente a la que le gustan menos, pero nadie podrá decir que no son claras. Nadie podrá decir que Ezker Anitza, Izquierda Unida, está haciendo una campaña meliflua, floja, para no perder votos. Estamos diciendo qué proponemos, porque estamos diciendo qué somos y estamos diciendo a dónde queremos llegar. Y desde luego a dónde queremos llegar no es a mantener este modelo y este sistema capitalista en el que ahora mismo vivimos y estamos condenados, me da la sensación, a vivir durante algunos años más. Sin embargo, si somos capaces de rebelarnos, si sois capaces de rebelarnos, en las calles, como decía antes, las manifestaciones, pero también llenando las urnas de votos de Ezker Anitza, Izquierda Unida, las cosas empezarán a cambiar. Por lo tanto, solo antes de acabar y de presentar a Alberto, que yo sí lo voy a hacer, pediros el voto para Ezker Anitza, Izquierda Unida. Y ahora os dejo con Alberto Garzón, que además de ser el diputado más joven del Congreso, intuyo que es el diputado más cansado. Porque entre preparar los presupuestos, hacer la campaña en Galicia y hacer la campaña en Euskadi tiene que estar hecho polvo. Te lo agradecemos, Alberto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar aquí, muchísimas gracias a la organización, a Mikel, a Jon, a Isabel, a toda la organización de Izquierda Unida, Ezker Anitza, precisamente porque para mí es un honor participar en una sesión como esta, una sesión que, como bien decía Mikel, no es la primera ocasión en la que tengo oportunidad de venir a apoyar esta candidatura, diferentes candidaturas de Izquierda Unida, Ezker Anitza, precisamente porque creo que es un evento en las elecciones autonómicas fundamental. Es un evento fundamental, si bien, como diré a continuación y como ya ha marcado Mikel y Jon, no es el elemento único en la lucha por un mundo mejor, un mundo más justo, que es en la lucha en la que nosotros estamos inscribiendo nuestras acciones cotidianas. Porque estamos en un tiempo de reconfiguración social absoluta, de reconfiguración del modelo de sociedad. Es probable que algunos de ustedes hayan escuchado precisamente la parábola de la rana hervida.
Una parábola en la cual pues, se sitúa una opción A, que es una olla hirviendo, donde lanzan automáticamente una rana y como el agua está hirviendo, sale la rana despedida precisamente porque no quiere notar el calor del agua hirviendo y se escapa. Pero en una opción B, el agua está a temperatura normal, la rana la meten dentro de la olla y empiezan a calentar el fuego muy lentamente. La rana se va acostumbrando al diferente cambio de temperatura y la rana acaba muriendo porque no se ha dado cuenta de que el agua ha llegado a una temperatura en la que estaba hirviendo y ha matado a la rana y no se ha dado cuenta de que esa circunstancia es lo que estaba sucediendo. Creo que representa en cierta medida lo que está pasando con nuestra sociedad, porque ¿quién hubiera podido imaginar hace 8 años que hoy había gente, tanto española como inmigrante, personas que no podían acceder a la sanidad pública? Siendo personas no iban a poder acceder a la sanidad pública como ocurre hoy, que hay personas que no pueden acceder a pagarse un máster, a pagarse la educación universitaria, porque no tienen el dinero suficiente, porque sus padres están en paro, porque las becas no llegan y porque los préstamos son imposibles y ya se ha aprendido la lección de las hipotecas que expresaba John. Esto es un cambio de sociedad, esto es un cambio histórico que, como vemos en el día a día, somos esa rana a la que nos están calentando continuamente, pero de forma muy pausada, y no nos damos cuenta de que más tarde que temprano estaremos en un mundo que no lo hubiéramos tolerado si esta acción, este cambio, hubiera sido inmediato, hubiera sido un efecto de shock inmediato, como se pretende en última instancia por el Partido Popular y los gobiernos de la Troika. Esta es la estrategia del gobierno, pero es una estrategia clarísima que tenemos que no perder de vista en ningún momento. Cuando el gobierno decide hacer una reforma del mercado de trabajo, lo que está haciendo es bajar el salario un 20% como mínimo a todos los trabajadores. Pero no lo está diciendo de esta forma, que sería el impacto que provocaría la rabia en la gente para salir a las calles a hacer, por ejemplo, la revolución. Lo que hace es una reforma del mercado de trabajo para atacar a los sindicatos y de esa forma debilitar el proceso de negociación y conseguir que en unos cuantos meses el salario haya caído más del 20%, que es precisamente lo que el Fondo Monetario Internacional valora positivamente de la reforma del mercado de trabajo español. Lo que valora el Fondo Monetario Internacional es que esta reforma está funcionando precisamente porque consigue bajar los salarios. En todo caso, a pesar de que los cambios sean relativamente lentos, la sociedad está respondiendo, la sociedad está saliendo a las calles a mostrar su frustración, su rabia, su indignación con esta situación, con este cambio de modelo de sociedad en el que están dilapidando todas las conquistas sociales que tantos años, esfuerzo, lucha y tiempo nos habían costado conseguir como sociedad y como trabajadores. Las están dilapidando, la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, todas las conquistas que tanto tiempo han costado conseguir. Y por eso la gente sale a la calle a mostrar su frustración. Cierto es que la frustración todavía está latente, pero sin una, digamos, precisión suficiente como para generar miedo en el gobierno, como para generar miedo en la Troika. Los presupuestos generales del Estado también se pueden llamar, y creo que con más precisión, los presupuestos generales de la Troika o los presupuestos generales contra las personas, son unos presupuestos generales que están elaborados única y exclusivamente para seguir recortando y seguir avanzando en esa reconfiguración del modelo de sociedad. El objetivo final es muy claro: cambiar el modelo de sociedad para que nos parezcamos más a China que a cualquier país desarrollado, sobre todo en el aspecto de las condiciones laborales. Condiciones laborales de países de mano de obra muy barata y de productos de bajo valor añadido. Por eso, se comentaba en la introducción, tenemos deslocalizaciones, por eso tenemos reformas del mercado de trabajo para bajar los salarios, por eso tenemos desmantelamiento del estado del bienestar. Porque el estado del bienestar, nos dijeron, era una conquista, y nosotros lo entendemos como una conquista. Pero lo que es, en última instancia, es una cesión de los ricos a los pobres, una cesión producto del miedo en un contexto histórico muy determinado, porque el capitalismo seguía estando ahí, el capitalismo seguía estando vigente ahí y seguía protegiendo los intereses de los ricos. Y es precisamente esas cesiones las que ahora, cuando ya no tienen miedo, cuando ya no hay un polo comunista, un polo del socialismo real, cuando ya no hay una izquierda capaz de hacerle frente en la calle con la suficiente fortaleza como en otro tiempo, cuando directamente se sienten tranquilos de quitarnos todas las cesiones que nos habían ido otorgando.
Y esa es la situación. ¿Y cómo actúan ante la reconfiguración social y la respuesta que nosotros hacemos? Lo ha dicho Miquel, con la porra. El Partido Popular es el partido de la porra, es el partido de los pelotazos, es el partido, además de los pelotazos de goma, de bala y de pelotazos urbanísticos, pero en cualquier caso es el partido de la represión. Tanto es así el partido de la represión que hay 3 diputados, entre los que me incluyo yo, de Izquierda Unida, que estamos denunciados ante el Tribunal Supremo simplemente por denunciar las agresiones de la policía ante los ciudadanos el 25 de septiembre. Es ese tipo de respuesta, el generar miedo en la sociedad, el intentar llevarnos a los tribunales única y exclusivamente para meter miedo en la sociedad, porque no tiene recorrido de ningún tipo judicial, salvo que al Tribunal Supremo le dé ya definitivamente por irse a la pérdida absoluta de legitimidad y avanzar así el último paso que le queda. Pero el último objetivo, en última instancia, es generar miedo en la sociedad para evitar que la sociedad siga saliendo a la calle con la libertad con la que lo está haciendo en los últimos meses, en los últimos años, porque saben que ahí está el germen de esa rebelión de la que nosotros hablábamos, que tiene una pata en la calle y tiene otra pata en las instituciones. De ahí la importancia de las elecciones como instrumento añadido a la movilización social en la calle para poder conseguir generar ese miedo, generar alternativas, ponerlas en marcha, porque las alternativas económicas, las alternativas técnicas están encima de la mesa. Nada impide a un gobierno prohibir, paralizar los embargos y los desahucios que se están produciendo tanto desde entidades públicas como de entidades privadas. Nada impide a un gobierno dedicar 5 o 6 millones de viviendas vacías, que son la estimación que hay actualmente, a la gente que está siendo desahuciada. 500 personas, 500 familias de media al día están siendo desahuciadas. Muchas de ellas han comenzado huelgas de hambre que el gobierno ignora. Eso, lo decía yo, es violencia. Violencia es precisamente esa circunstancia. Pero nada impide al gobierno solucionar esos problemas. Lo que pasa es que el gobierno no quiere, porque el gobierno representa unos intereses muy concretos que no van a pasar por ayudar a los más desfavorecidos. Por eso, nosotros tenemos que recuperar los derechos, pero no solo derechos económicos y sociales, también derechos cívicos, derechos democráticos, porque hoy la democracia, sencillamente, no existe. La democracia está ausente. La democracia formal que nos habían sugerido que era lo que funcionaba, la democracia formal que se refleja, se materializa, se cristaliza en los congresos, en los parlamentos, en los diferentes ayuntamientos y diputaciones, esa democracia está absolutamente ausente y absolutamente inútil. Por eso la rebelión ciudadana, democrática, es precisamente para recuperar esas instituciones, para ponerlas al servicio del pueblo y liberarlas del secuestro al que lo tiene sometido la Troika. Permitidme una anécdota. Permitidme una anécdota que surgió en torno a mayo, cuando se presentaban los presupuestos del 2012. Presupuesto del 2012 que el resto de grupos parlamentarios distintos al Partido Popular presentamos enmiendas de intentos de mejora, enmiendas de corrección de aquellos presupuestos tan dramáticos que han tenido su prolongación en estos del 2013. Un total de 3.000 enmiendas, 3.000 funciones para corregir los presupuestos. El Partido Popular aceptó 3 de 3.000. Y yo fui a preguntarle al portavoz del Partido Popular de Presupuestos que por qué hacía esa burrada, porque hasta a él le convenía aceptar más, para quedar bien. Y me dijo, yo no he sido, ha sido el gobierno. El gobierno me ha impedido que acepte más de 3 enmiendas porque no quiere que mañana haya un titular en el periódico que diga que los presupuestos se han flexibilizado para no asustar a los mercados. Son esos mercados que tienen nombres y apellidos, que son las grandes empresas, las grandes fortunas, quienes toman las decisiones sobre nuestra vida. Son ellos quienes toman las decisiones sobre la edad de jubilación. Son ellos, la troika, los mercados, quienes le piden a Grecia que se ponga la jornada laboral de 13 horas, que es lo que le ha recomendado a Grecia, que la legalice hasta 13 horas. No nos asustemos, ya hay gente que trabaja 13 horas. Esto es simplemente legalizarlo para permitir que trabajen 18, porque es, en última instancia, como constitucionalistas. Y no hay mayor falacia que esa. No hay mayor falacia que creer que están defendiendo las leyes que realmente incumplen absolutamente. ¿Quiénes son, si no, aquellos que una noche de agosto se reunieron para cambiar la Constitución en un plis-plas y poner toda la economía al servicio de las grandes
entidades financieras internacionales por encima de todos los ciudadanos españoles y de todos los ciudadanos en general? Pues son el Partido Popular y el Partido Socialista, el brazo político de los grandes mercados, de los grandes financieros, de las grandes fortunas, los que están parapetados detrás de esas instituciones que llamamos mercados y que son en última instancia los que toman las decisiones. Y si ellos toman las decisiones, significa que no hay democracia. Significa que nosotros no las tomamos y significa que no tenemos los instrumentos para poder hacerlo. Por eso es importante participar en elecciones como complemento, como dotarnos de un nuevo instrumento para denunciar esto. Porque ese miedo del que hablábamos también se genera también en las instituciones. ¿Qué le molesta a Botín? Tener a Rajoy, tener a Pachi López, tener a cualquier otro diputado de esos grandes partidos o a tener a un Miquel que le recuerde esto todos los días en televisión porque es parlamentario. Lo que le molesta es tener a Miquel, a Jon, a Isabel, tener a Cayo Lara, tenerme a mí diciendo que están al servicio de las grandes fortunas y movilizando a la gente o contribuyendo a utilizar eso como altavoz para sumarnos a la lucha popular. Eso es lo que... molesta también es precisamente que nos caractericemos por ser personas que no solo tenemos una ideología nítidamente y claramente de izquierdas, sino que además somos personas que cumplimos con el ejemplo. Somos personas que defendemos la ética, somos un partido que defiende la ética, la responsabilidad en la utilización del cargo público, la transparencia y la responsabilidad con respecto a la relación con el ciudadano. Por eso Jon se subía aquí y decía: yo soy un chico normal. Yo también soy un chico normal. Precisamente por eso lo que nos caracteriza no es solo tener un discurso de izquierdas, sino de además ser buena gente, ser gente equilibrada. Sentido es que cuando llegamos al Congreso en esta legislatura y Cayo Lara y yo, que fuimos los primeros diputados de Izquierda Unida en registrarnos, encontramos una cláusula que era la de los planes de pensiones privados. Planes de pensiones privados que pagaba el Congreso pero gestionaba el BBVA llevándose su comisión correspondiente. Y nosotros dijimos que por ahí no pasábamos. Y los técnicos del Congreso nos dijeron que eso no se podía hacer, que no se podía pasar de esa circunstancia. Nos rebelamos en ese momento y con ese gesto conseguimos renunciar que el Congreso de los Diputados estaba financiando un negocio al BBVA utilizando lo que sí era claramente un privilegio, pero además era una utilización de dinero público para hacer especulación financiera. Y eso nosotros lo denunciamos y gracias a nuestro gesto el Congreso tuvo que renunciar a todos los planes de pensiones privados y obligar a todos, incluidos los del PP, del PSOE, de UPyD, a que no tuvieran. Y ese simple gesto ya cambió muchísimas cosas y precisamente mostró la responsabilidad cívica y ética que tenemos nosotros como ciudadanos responsables y comprometidos con cambiar el mundo. Finalmente, por terminar, recordar que tenemos alternativas técnicas, son posibles ponerlas encima de la mesa, son posibles ponerlas en marcha, pero implica necesariamente ponerte enfrente del enemigo, de esos que llaman los de arriba, de esos que llaman el 1%, de esos que llaman los mercados, las grandes fortunas, el señor Botín, la oligarquía financiera del franquismo que siguió siendo la oligarquía financiera de la llamada democracia. Esos son los que están enfrente. Esos son precisamente los que les pagan los puestos de trabajo a los exministros cuando salen del ministro y pasan a formar parte de los consejos de administración de las grandes empresas. ¿Dónde está si no Felipe González? ¿Dónde está Aznar, Solbes, Piqué, Zaplana? ¿Dónde está toda esa gente? Elena Salgado, los ministros de Economía haciendo favores a las grandes empresas que les hacen favores a ellos cuando terminan, sí está clarísimo. Es precisamente esa relación la que nosotros denunciamos, porque no somos como ellos. Porque no todos los políticos son iguales. Nosotros somos gente, ciudadanos comprometidos con transformar el mundo. Y ellos son políticos al servicio de las grandes empresas y de las grandes fortunas. Eso es lo que tenemos que salir a la calle en un contexto como el actual, de desprestigio de las instituciones, con razón. De desprestigio de las instituciones porque como no sirven y la gente espera que esas instituciones sirvan, pues las denuncia. Pero hay que denunciarlas de una forma precisa para no abrir la puerta a un populismo de derecha que ya está entrando. Un populismo de derecha que es la vía inicial del fascismo, es el protofascismo que nace de esa denuncia al sindicalista, al político, al inmigrante, al desempleado, que denuncia al elemento visible y se olvida, casi por casualidad, de los banqueros.
Hay muchas historias a lo largo del mundo, diferentes sociedades de las que podemos aprender. Yo me quedé con una hace tiempo cuando me la contaron, precisamente un compañero, un economista, que estábamos cenando junto con un médico de Túnez. El médico de Túnez, y esta es una historia que corre también por internet porque la hicimos pública, el médico de Túnez nos contaba que en su tierra suelen sembrar en el desierto, suelen echar semillas en el desierto. Nosotros, como gente de otra sociedad, acostumbrados a otro tipo de cultura y de forma de entender la agricultura, no entendíamos esa cuestión. No entendíamos quién echaba semillas al desierto. No lo entendíamos porque no solía llover y de todas formas si llovía, ¿qué iba a pasar? Pues nos comentaba que allí, cuando llueve, emergen precisamente todos unos pastos, emergen árboles, emergen todo tipo de naturaleza que lo hace aquello precioso. Pero la moraleja estaba precisamente en entender que eso crece porque se ha sembrado antes. Porque si no se ha sembrado antes, el día que llueve, no crece nada. Y depositar un voto de Izquierda Unida es precisamente depositar esa semilla, empezar a poner esas semillas saliendo a las manifestaciones, depositando el voto de Izquierda Unida en unas elecciones autonómicas, unas elecciones generales y locales, es precisamente sembrar esa semilla en ese desierto, eso que te garantiza, como decía Miquel, que no te va a garantizar que hagas la revolución mañana, pero sí te va a garantizar que puede que un día esté la revolución ahí, precisamente porque ya se ha sembrado antes. Por eso os invito a participar en estas elecciones y a votar Izquierda Unida, Ezker Anitza. Muchísimas gracias. Bueno, eskerrik asko denoi, eskerrik asko Merece Alberto, y nada, agradeceros la presencia en este acto de Izquierda Unida Ezker Anitza y recordaros las dos convocatorias, mañana a las 11:04 la tenencia de la alcaldía de Trincherpe y el sábado a las 6 de la tarde en el Museo San Telmo, donde esperamos contar y vamos a contar con la presencia de las compañeras y compañeros de Silicia, de la aparición de la Silicia. Eskerrik asko denoi. Eta,